Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén disfrutando sus vacaciones ahorita de estos días de festejo. Ojalá es que todos estén bien, al salvo y en buen estado. Estamos leyendo o siguiendo de leer a Trevor Nova, Prohibido Nacer. Estamos en la página 52, el último párrafo aquí abajo. A la izquierda dice, la gente construía sus casas igual que compraba los huevos poquito a poco. El gobierno le asignaba una parcela de terreno a cada familia del municipio segregado. Primero te construía una choza en tu parcela, una estructura rudimentaria de contrachapado y láminas metálicas. Con el tiempo ahorrabas y te construías una pared de ladrillo, una sola. Luego ahorrabas y construías otra pared. Al cabo de los años, la tercia y por fin la cuarta. Y ya tenías una habitación. A continuación, empezabas a ahorrar para el tejado, luego para las ventanas, luego lo ensellabas todo. Entonces tu hija formaba su propia familia y como no tenía a dónde ir, pues se láminas metálicas a la habitación de ladrillo y lentamente con los años la convertirías también en una habitación como el debido para ellos. Ahora, tu casa tiene dos habitaciones, luego tres, quizás cuatro, y poco a poco, con el paso de las generaciones, seguías intentando llegar al punto de tener una casa. Mi abuela vivía sola en la calle Orland East. Tenía una casa de dos habitaciones. No digo una casa con dos dormitorios, digo una casa de dos habitaciones. Había un dormitorio y sala de estar, cocina, todo lo demás. Habrá quien diga que vivíamos como pobres. Yo prefiero la expresión con posibilidades. Mi madre y yo nos quedábamos allí durante las vacaciones escolar. Mi tía y mis primos vivían allí siempre que ella se peleaba con Dinky y todos dormíamos en el suelo de la misma habitación. Mi madre, mi tía, mis primos, mi tío, mi abuela y mi bisabuela. Los adultos tenían colchones de espuma individuales y luego había un colchón de espuma grande para los niños que desplegamos en el medio. En el patio de atrás había dos cochas que mi abuelo alquilaba a inmigrantes y a jornaleros. En otro patio diminuto situado a un lado de la casa teníamos un pequeño árbol de melocotón y al otro lado mi abuela tenía una entrada para un garaje. Jamás entendí por qué mi abuela tenía un garaje. No tenía carro, no sabía conducir y aún tenía un garaje. Todos nuestros vecinos tenían uno con cercas sofisticadas, más sofisticada, pero ninguno tenía carro. Ninguno de aquellas familias tenía perspectivas de llegar a tener uno. En Soweto quizás había un carro por cada 1000 personas. Sin embargo, casi así, todo el mundo tenía un garaje en sus parcelas. Era casi como si construir un garaje fuera un conjurno para que el carro se materializara. La historia de Soweto es la historia de sus garajes. Es el reino de esperanza. Por desgracia, por elegante que fue tu casa, había una cosa que nunca podrías aspirar a mejorar. El baño. No había agua corriente dentro de las casas, solamente un grifo
comunitario al aire libre y una letrina exterior compartida entre 6 o 7 casas. Nuestra letrina estaba afuera, en un cobertizo de láminas metálicas que compartíamos con las casas vecinas. Dentro había un losa de cemento con un agujero en el medio y encima de un asiento de inodoro plástico. En algún momento habíamos tenido también la tapa, pero ya hace mucho que se había roto y había desaparecido. No teníamos dinero para papel higiénico, así que de la pared conti- cotiga al retrete colgaba una percha de alambre con papel de periódicos viejos para limpiarse. El papel de periódico era incómodo, pero por lo menos me mantenía informado mientras hacía mis necesidades. Lo que me soportaba de la letrina eran las moscas. El pozo era muy hondo y siempre estaba allí abajo, comiendo del montón de excrementos. Yo tenía un miedo irracional a que subieran volando y se metieran en el culo. Una tarde, ay, 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 una tarde cuando yo tenía unos 5 años, mi abuela se fue a hacer unos recados y me dejó unas horas solo en la casa. Estaba tumbando en el suelo del dormitorio leyendo. Necesitaba ir al baño, pero estaba lloviendo a cántaros y no tenía ninguna ganas de salir para usar la letrina, letrina de empaparme mientras corría hasta allí, de que me cayera gotas encima de los periódicos mojados, ni de las moscas atacándome desde abajo. Y de pronto tuve una idea: ¿para qué molestarme en ir a la letrina? ¿Por qué no ponía unos periódicos en el suelo así? Sin más, y haría mis necesidades como un perrito. A- Aquella me pareció una brillante idea, así que fue lo que hice. El periódico lo desplegué en el suelo de la cocina, me bajé los pantalones y me puse en cu- culli- culillas y manos a la obra. Cuando al sentarse aún no has entrado en materia. Todavía no eres una persona que caga. Estás en plena transición de persona a persona que está cagando. No sé, inmediato el smartphone o el periódico se tarda un minuto en soltar la primera caca. Está cómodo y concentrado. Hay que llegar en ese momento para que la situación se vuelva agradable. Cagar es una experiencia importante. Tiene tiene algo mágico, incluso profundo. Creo que Dios hizo que los humanos cagáramos como hacemos porque nos pone de nuevo en contacto con la tierra y nos aporta una dosis de humildad. Dar igual quién seas, todos cagamos igual. Beyoncé caga, el Papa caga, la reina de Inglaterra caga. Cuando cagamos, nos olvidamos de nuestros aires, de nuestros estados, nos olvidamos de lo famoso o ricos que somos. Todo eso se desvanece. Nunca eres más tú mismo que cuando estás cagando. Uno puede miar sin planearlo, pero cagar no.
¿Alguna vez has mirado a un bebé a los ojos? Ay, 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 Trevor, ¿qué estás diciendo? Ay, ay, ay. ¿Alguna vez has mirado a un bebé los ojos mientras está cagando? Es, está teniendo un momento de conciencia plena de sí mismo. La vida te estropea eso. La lluvia y las moscas te roban tu momento y a nadie deberían robarle ese momento. Cuando aquel día me puse en cuclillas para cagar en el suelo de la cocina, me dije, oh, no hay moscas, no hay estrés. Esto es genial, me encanta. Yo sabía que había tomado una decisión excelente, estaba muy orgulloso de haber tomado. Había alcanzado ese momento de relajación y introspección. Luego escudriñé distantemente la cocina y eché un vistazo a mi izquierda, y allí, a 1 metro o 2, junto al lado de la estufa de carbón, estaba Coco. Fue, fue como escena de Parque Jurásico, es- en la que los niños se grían y él está así mismo. Coco tenía sus ojos completamente blancos por las cataratas, muy abiertos, y los movía. Páginas 56. Rápidamente de un lado al otro, no sabía que no podría verme. Yo sabía que no podía ver, pero se le escapó empezando a arrugar las nariz. Notaba que estaba pasando algo. Me dio pánico. Yo estaba a medio cagar y lo único que puede hacer cuando estás a medio cagar es terminar de cagar. Mi única opción era terminar tan en silencio y tan silencio como pudiera, de forma que decidí hacer eso mismo. A continuación, el golpecito muy suave de cagarro de niño sobre el periódico. La cabeza de Coco se volvió inmediatamente en dirección al ruido. ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola? Y yo me quedé petrificado. Contuve la respiración y esperé. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Me quedé callado, esperé y volví a empezar. ¿Alguien, ¿hay alguien allí? ¿Eres tú, Trevor? Francis, hola, hola. Luego se puso a llamar la familia entera. No, Buyicelo, Simbongole, Muligisi, Bulewa. ¿Quién está allí? ¿Qué está pasando? Era como un juego, como si estuviera intentando esconderme y una anciana encontrar usando su zona. Cada vez que ella decía mi nombre, yo me quedaba petrificado y se hacía en silencio total. ¿Quién está allí? Hola. Yo hacía una pausa, esperaba que ella se volviera a resiliar en su silla y luego empezaba otra vez. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, terminé. Me puse de pie, recogí el papel periódico, que no es la cosa más silenciosa del mundo, y doblé muy, muy despacio, pero crujió. ¿Quién está ahí? Hice otra pausa y respiré. Luego lo doblé un poco más. Caminé hasta el cesto de la basura. Dejé mi pecado
al fondo y lo cubrí cuidadosamente con el resto de los desperdicios. Por fin volví de puntillas a la otra habitación, me encogí en mi colchón sobre el suelo y me hice el dormido. La cagada había llegado a buen puerto sin letrina de por medio y Coco no se había enterado de nada. Misión cumplida. Wow, qué chistoso. A cabo de una hora parió de llover y mi abuela llegó a casa. Mi abuela llegó a casa. Nada más entra Coco, la llamó. Frances, gracias a Dios que estás aquí. Ah, hay algo en la casa. ¿Cómo? No lo sé, pero le oí y también lo he olido. Mi abuela se puso a olisquear el aire. Mi abuela se puso a olisquear el aire. Dios bendito. Sí, yo también lo huelo. ¿Es una rata? ¿Algún bicho muerto? Viene dentro de la casa. Esto seguro. Se puso a mirar por todos los lados, bastante preocupada, y poco después, cuando yo estaba oscurriendo, mi madre volvió a casa del trabajo. Nada más entra, mi bisabuela la llamó. Oh, Nombuicelo, Nombuicielo, hay algo en la casa. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Coco le contó la historia de los ruidos y los olores. Luego mi madre, que tiene muy buen olfato, se puso a hurgar por la cocina, ol- olisqueando. Si lo huelo, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Fue hasta el cesto de la basura. Está aquí dentro. Revolvido el contenido. Sacó el papel y el periódico doblado debajo, lo abrió y allí estaba mi pequeño mojón. Se lo enseñó a mi abuela. Mira, ¿qué? ¿Cómo ha llegado esto allí? Coco todavía ciega y no podía en su silla se movía por saber qué estaba pasando. ¿Pero qué está pasando? Exclamó. ¿Qué está pasando? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Es mierda. Por madre. Es mierda en el fondo del cesto de la basura. Pero ¿cómo? Dijo. Si no había nadie en la casa. ¿Estás segura de que no había nadie? Sí, he llamado a todo el mundo y no había habido nadie. Mi mamá ahogó una exclamación. Nos han embrujado. Hijo de su maíz. Oh, un demonio. Para mi madre, esa era la conclusión lógica. Por así la brujería. Discúlpeme. Porque así es como funcionaba la brujería. Si alguien te ha echado una maldición a ti o a tu casa, siempre encontrabas un talismán o un totem, un mechón de pelo de la cabeza de un gato, alguna manifestación física del mal espíritu, la prueba de la presencia del demonio. Cuando a mi madre encontró el mojón, fue que empezó lo bueno. Aquello era grave, tenías pruebas. A continuación, él entró el dormitorio. Trevor, Trevor, levanta. ¿Qué? Dije yo haciendo el tonto. ¿Qué está pasando? Ven, hay un demonio en la casa. Mi madre me cogió de la mano y me sacó a rastras de la cama. Se llamó a todo el mundo a la cubierta en la hora de pasar a la acción. Lo primero que teníamos que hacer era salir y quemar la mierda. No manches, no manches. Este vato lo inventa.
Qué chistoso. Ah, ay, 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 imagínate el olor. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Lo primero que teníamos que hacer era salir y quemar, quemar la mierda. Es lo que se hace con la brujería. La única forma de destruir la maldición era quemarlo el objeto físico. Salíamos al patio y mi madre se puso el periódico con la mier, mierdecilla en en la entrada para los carros. Encendió un fósforo y le prendió fuego. Luego mi madre y mi abuela se quedaron de pie junto al mojón en llamas, rezando y entonando cánticos de alabanzas. La conmoción no acabó allí, porque cuando hay un demonio en la zona, tiene que reunirse la comunidad. Sumais. La comunidad entra para expulsarlo. Si no formas parte de la peligra, puede que el demonio se largue de mi casa y se vaya a la tura y te maldiga a ti. Así que necesitamos enconje- encro- encrejar a todo el mundo. Se dio la voz de alarma. Se transmitió la llamada. Mi diminuta abuela cruzó la cerca y caminó calle arriba y calle abajo llamando a todas las demás abuelas para un encuentro de oración de emergencia. Vengan, nos han embrujado. Me quedé allí plantado con mi mierda en el garaje y mi pobre y anciana abuela dando tumbos de lado para otro de la calle en estado de pánico y no supe. Ay, 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 yo sabía que aquello no era ningún demonio. No, la verdad. No iba a contar la verdad de ninguna manera. La paz. Dios bendito, la sinceridad no era lo más recomendable cuando había palizas de Dios. Así que guardé silencio. Trevor. Al cabo de un rato, llega una torpa de abuelas con sus Biblias a cuestas. Eran más de una docena. Cruzaron la carretera y subieron por la entrada del garaje. Entraron a la casa y abrieron por la entrada del garaje. Entraron en la casa y abarrotaron la sala. Era con seguridad el cuento de oración más multitudinario que habíamos tenido. Era lo más grande que había pasado en la historia de nuestra casa. Punto. Todo el mundo se sentó en círculo a rezar y rezaron con vigor. Las abuelas cantaban y murmuraban y se mecía de atrás hacia adelante, hablando en lenguas extrañas. Yo hice lo que pude para mantener la cabeza agachada y no meterme en aquello. Pero entonces mi abuela estiró el brazo hacia atrás, me agarró, tiró de mí hasta colgarme del medio del círculo y me miró a los ojos. Trevor, reza. Sí, dije, madre. Ayúdanos a rezar, Trevor. Rézale a Dios para que mate al demonio. Me quedé aterrado. Yo creía en el poder de la oración. Sabía que mis peligras funcionaban. De forma que le pedí a Dios que matara a la criatura.
que había dejado la mierda y la criatura que dejó también, la criatura que había dejado la mierda era yo. Entonces Dios me mataría a mí. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer. Ay, Trevor, Trevor. Pero las abuelas me estaban mirando de forma que recé, avanzando a trompicones y como puede. Querido Dios, por favor, protégenos. Sabes de quién sea que ha hecho esto, pero bueno, en realidad no sabemos qué ha pasado exactamente. Lo mismo ha sido un malentendido y ya sabes, tal vez no deberíamos jugar de forma percibida cuando no sabemos bien qué ha pasado. Y, o sea, claro, que tú lo sabes mejor, Padre Celestial, pero quizás esta vez no haya sido un realidad un demonio, porque ¿quién puede saberlo seguro? Así que quizás puedas perdonar que no fue mi mejor actuación. Al fin terminé como pude y me volví a sentar. Las peligras continuaron, siguieron durante un buen rato. Reza, canta, rezar, cantar, rezar, cantar, 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 rezar, rezar, rezar. Por fin decidieron que el demonio se había marchado y ya que la vida podía continuar. Así que hicimos el gran amén. Amén. Y todo el mundo dio las buenas noches y se fueron a su casa. Aquella noche me sentí fatal. Antes de irme a la cama recé en silencio, Dios, siento mucho todo esto. Sé que no ha estado bien porque yo lo sabía. Dios atiende tus peligras. Dios es tu